Volvamos a la pregunta que nos hemos hecho antes. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué experimentamos dolor emocional? Generalmente, si nos referimos a las causas externas, a lo que nos sucede, experimentamos dolor emocional o sufrimiento bien cuando no sucede lo que queremos, por ejemplo, que haga buen tiempo, o bien cuando sucede algo que no queremos, por ejemplo, que haga mal tiempo. Estos son solamente dos ejemplos muy simples, muy sencillitos, pero creo que pueden resultar ilustrativos para darnos cuenta de que realmente nuestra percepción de lo que sucede es lo que condiciona nuestra reacción emocional. Y vamos a profundizar un poquito en todo esto. Cuando hablamos de reacción emocional, tenemos que hablar de valoración, ya lo hemos comentado. Así que vamos a volver a esta diapositiva en la que vemos que, cogiendo otra vez de nuevo el ejemplo de la música, suena una canción, hay una parte de nuestro cerebro, unas estructuras cerebrales que se percatan de ese sonido y rápidamente, instantáneamente, porque en el cerebro estamos en el reino de los milisegundos y esto sucede en milisegundos, hay unas estructuras límbicas o emocionales, entre ellas la amígdala cerebral, que tal vez habrás oído hablar de ella porque se la conoce como el centro neurálgico de las emociones. Bien, pues esas estructuras emocionales recogen esa sensación perceptiva, el sonido, y podemos hacer dos cosas a partir de aquí, o una cognición fría o una cognición caliente. ¿Recuerdas? La cognición fría es simplemente una descripción, es darse cuenta, tener conocimiento de algo que está sucediendo. En este caso, está sonando una canción. Si nos quedáramos ahí, si no hubiera un componente emocional añadido a través de la valoración, una simple canción no nos tendría por qué causar ningún impacto emocional. Y esto que acabo de decir es lo que de alguna forma explica esa consigna de la TREC y de la psicología cognitiva en general, que dice: no son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino aquello que pensamos acerca de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que la canción en sí, por sí misma, o una música, no causa ningún tipo de impacto emocional. Es nuestra valoración acerca de ese sonido lo que dirigirá nuestras emociones en un sentido o en otro según lo valoremos. Bien, volviendo al dibujo del cerebro, tenemos una reacción emocional que puede tomar distintas direcciones y puede ser más o menos intensa en función de si está asociada a una memoria emocional. Seguro que ya sabes, y si has trabajado conmigo lo debes tener muy claro, pero por si acaso no es así, quiero comentarlo, que siempre recordamos con mayor intensidad cualquier situación que nos haya causado un impacto emocional muy intenso, tanto en el sentido positivo o agradable como en el sentido negativo o desagradable. Por lo tanto, una vez el cerebro recibe ese sonido, esa percepción musical y esa información pasa inmediatamente a la amígdala, si hay una asociación con un recuerdo asociado a esa canción, algo que nos recuerda a una vivencia pasada, el impacto emocional puede ser mucho más intenso y podemos revivir lo que ya, desde el punto de vista emocional, lo que ya vivimos en aquel entonces. Bien, a continuación va a haber un ascenso, digamos, de esta información, de estas rutas neuronales hacia el neocórtex. Cuando digo a continuación, estoy hablando de intervalos de tiempo que son minúsculos, son imperceptibles, es decir, de hecho se producen casi instantáneamente. Vuelvo a repetir que son milisegundos el tiempo espacial que hay entre un suceso y el siguiente, ¿bien? En las distintas rutas cerebrales. Cuando hacemos una valoración a través del sistema cognitivo y decimos: esta es una canción muy triste, eso va a tener una serie de consecuencias que ves en la diapositiva. Por una parte va a dar lugar a un sentimiento y luego va a dar lugar a una emoción. ¿Por qué digo sentimiento y emoción? Porque no son lo mismo y ahora veremos en qué consiste cada uno. El sentimiento es la interpretación que hacemos a través del cerebro cognitivo, del neocórtex, de eso que estamos experimentando. Y entonces decimos: estoy triste.
Y la emoción es la activación fisiológica que ocurre en el cuerpo y que tiene que ver con esa tristeza que el cerebro ha interpretado que está ahí. Por lo tanto, podríamos decir de alguna manera que la emoción es la suma de la descripción y de la valoración. Sin valoración no tendría por qué haber emoción. La descripción es simplemente una explicación de algo objetivo, algo que está sucediendo. Pero la percepción subjetiva de eso que está sucediendo, la valoración, unido a la descripción, es lo que produce la emoción.